Buenos días. Soy Ramón Mediavilla, soy ingeniero mecánico y tengo estudios superiores en turbomáquinas, motores de combustión y cosas de esas. Quiero tratar el tema ecológico, el planeta verde, el calentamiento global y una serie de cosas que se está haciendo mucho revuelo y están de moda y con las cuales están estafando tecnológicamente a muchos países y a muchas personas. Aquí tengo, para que no se nos olvide, una entrevista a Thomas Engelhardt. Después les explicamos a quién es el señor. Y dice, los coches eléctricos no son limpios, pero el futuro les pertenece. El CEO de Polestar es una comisión ecológica. Dice que los coches eléctricos no son limpios y pide a los fabricantes de automóviles que sean más honestos con sus clientes, a pesar de que el futuro les pertenece. Yo quisiera empezar con una cosa muy corta. Usted sabe que siempre estamos hablando está de moda otra vez, estamos en los vehículos Tesla, los Volkswagen, eléctricos, lo que está haciendo la Ford. Y resulta que esos vehículos son carísimos, como todos sabemos. Y son caros porque cuesta fabricarlos, porque tienen muchos materiales muy costosos, tierras raras, y son muy complejos tecnológicamente. Entonces por eso cuesta mucho fabricarlos. Pero además de que cuesta mucho fabricarlos, bueno, hay muchos más procesos de fabricación, hay mucho más consumo de energía para hacerlos. O sea que ya por ahí ya no son nada ecológicos. Pero además de eso, para cargar su batería se necesita energía eléctrica, que viene, por en casos como Alemania, Estados Unidos, de energía fósil todavía. O sea, en un alto porcentaje, más del 70%. Y además está el hecho de que el tema de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Es que los que están en el mercado son extremadamente lujosos, grandes y pesados, llegando a pesar 2.500 kilos y por ahí. O sea, lo que pesa un camión pequeño cargado. Y usted entonces, para una persona ir al trabajo, pues entonces va conduciendo un vehículo que pesa 2,5 toneladas, ¿no? O sea, como una Dodge Ram cargada hasta el tope. Y eso ya no es ecológico tampoco. Pero bueno, más allá de todo eso, quiero plantearles que unos vehículos que cuestan entre $70,000 y suponte tú que logren bajarlos a $50,000 o 50,000 euros o un poco menos. Les voy a darles aquí unas estadísticas más o menos de cómo es la población mundial y a ver qué opinan ustedes, si hay alguien dentro de esa gente que esté al alcance de participar en esta revolución ecológica. En el mundo hay 1.300 millones de pobres, dice la FAO. Estoy seguro que hay muchos más, pero vamos al caso. El 10%, o sea, 736 millones de personas viven con menos de $2, o sea, $1.90, menos de $2. El 58% está en la África subsahariana, o sea, del subsahara hacia abajo está el 58% de la gente que gana menos de $2 diarios. O sea, que vive la vida con menos de $2 diarios. En Asia Media hay un 31%. O sea, que, bueno, en América Latina el 34% de la población vive en la pobreza. Eso es falso también, es mucho más. Y le voy a decir un ejemplo. El sueldo mínimo de Venezuela, el sueldo mínimo son $2 mensuales, no diarios, mensuales. O sea, saquen por ahí. Entonces, bueno, por ahí ya yo lo veo bastante difícil de que esas personas puedan utilizar coches eléctricos. Ahora yo
Tengo la gata montada encima de estos papeles. Ok. ¿Qué es lo que encarece la tecnología, la nueva tecnología, verdad? Que tanto se está promoviendo, que es ambientalista, ecológica y todo eso. Primero es que utilizan mucho todo lo nuevo que hay en la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando de automatización, o sea, sensores que colocan en los vehículos para monitorear los gases de escape, la temperatura del tubo del manifold de escape, las pastillas de los frenos, la dirección. Todas esas cosas, ¿verdad? Son implementos que utilizan este material, utilizan inclusive materiales muy caros, y eso complica su construcción y su mantenimiento. Entonces, el que compra un vehículo de eso ya sabe que tiene que gastar anualmente una cierta cantidad de dinero para reponer esas cosas o hacerle seguimiento. ¿Por qué son complejos? Bueno, pues de cada uno de esos aparaticos que le han puesto en todas partes a los carros va un cable. Y esos cables y unos conectores que van todos a unas computadoras. Y esas computadoras pues usan cantidad de microcircuitos. Y ustedes habrán oído últimamente que hay un problema ahorita con la Chevrolet y la Ford, que han tenido que parar y bajar mucho su producción y parar algunas fábricas por la escasez de semiconductores, ¿verdad? Porque resulta que, entre otras cosas, los semiconductores se pueden utilizar también si un país agarra y se convierte en el mayor productor de ellos, ¿verdad? Y después crea una escasez artificial, puede poner a todas esas empresas de rodillas, porque no hay semiconductores, no pueden producir vehículos. Les recuerdo que cuando se inventaron los automóviles, y hasta muy recientemente, esos semiconductores no se utilizaban para nada. Además, nadie sabía de su existencia hasta que se descubrieron. En los años de 60, por ahí, el 70, fue cuando eso empezó a progresar, ese tipo de cosas. Y bueno, y en los 80 todavía los vehículos apenas tenían un módulo de amplificación de voltaje que utilizaba una cosa muy sencilla, y eso no costaba sino el equivalente a $1, $2 la pieza de repuesto. Ok, ahora, toda esa complejidad tecnológica que se le ha agregado no solamente a los coches sino a la maquinaria industrial, ¿verdad?, ha creado dos cosas. Una falsa sensación de rendimiento. O sea, porque como han disminuido la cantidad de trabajadores dentro de ella, con lo cual han creado mucho desempleo, pero dependen más del fabricante y de sus técnicos altamente especializados para el mantenimiento de esos equipos y para identificar las fallas. Entonces, se han creado nuevas necesidades. De hecho, hay más movimiento de personas que viven muy lejos, y por eso el problema que sabemos que hay con el excesivo número de aviones que estaban en el aire antes de la pandemia. ¿A qué se dedicaban? Pues a llevar esos técnicos de un lado para otro, a los ejecutivos, a los vendedores, a los promotores de esas nuevas tecnologías. Eso es más consumo y por lo tanto más gasto de energía y más contaminación. Luego, al ser más complejo el sistema de trabajo y requiere más alta preparación educativa, hay una gran cantidad de personas que se están quedando por fuera porque no tienen acceso a esa educación, porque no tienen el dinero para pagarla. Y eso crea otro problema, que es un incremento de la marginalidad, de la pobreza y del desempleo. ¿Cómo arreglan eso los gobiernos? Bueno, esos técnicos que ganan muchísimo más porque tienen esos trabajos altamente especializados y tienen tanto conocimiento, pues les sacan los impuestos, los ahorcan a punta de impuestos para pagar a los que están desempleados.
eso es una estupidez, porque entonces tenemos la tercera parte de la población, ¿verdad?, trabajando como unos burros y 2/3 partes manguareando. O sea, unos dedicados a la política y los otros dedicados a cobrar de gratis sin hacer nada, ¿verdad? Entonces eso está mal, eso ya de por ahí está algo mal. Eso genera también más populismo, gobiernos populistas, porque como hay más desempleados, más gente sin educación, ignorante, bueno, es más fácil engañarlo. Y como decía Marta Wang, es más fácil engañar a una persona que decirle que lo estaban engañando. Y esa es la base de la política de hoy en día. Ok, por otro lado, en los países donde llegan esos regímenes populistas, se genera unos pérdida de trabajo, de empleo, un nivel de vida malísimo y luego un gran éxodo. Le pongo un simple ejemplo, Venezuela, donde han tenido que salir 5 millones de personas para afuera. O el caso de Siria, donde tienen en una guerra civil ya hace no sé cuántos años, o sea, ni más de 20, por cierto. Y entonces en una guerra civil, y entonces de ahí han salido 7 millones de personas para invadir Europa. O sea, no invadir en el mal sentido de la palabra, sino en que no les quede otro remedio. Esa gente es emigrante legal y luego es explotada, porque como son ilegales, ok. Todo esto viene de una cuestión muy vieja, una teoría que es hacerse rico como sea. Eso salió, bueno, todo, bueno, sin ir muy profundo, que cuando se inventaron las máquinas de vapor, todos sabemos que eso fue en Inglaterra, en finales de 1700, y surgió la economía productiva, industrializada, y de ahí surgió el capitalismo fuerte y una burguesía. Ese capitalismo, ¿verdad?, creó mucha riqueza concentrada en pocas manos y también creó malestar, porque entonces mucha gente trabajaba jornadas de 16 horas y otros, o sea, prácticamente las 24 horas y descansaban para comer y 5 minutos para dormir, que en las minas sobre todo, donde había niños metidos en ellas y todo eso. Bueno, de ahí surgió un movimiento en mismo Inglaterra de un alemán que se llamaba Carlos Marx y escribió un libro que se llamaba El Capital acerca de todos estos desastres. Entonces, ese libro tenía razón en ese momento y hizo mella y eso se difundió por toda Europa hasta que hubo una revolución en Rusia en 1917, que todos ustedes saben. Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial porque cayó en una guerra civil y tumbaron a los Romanov y se instaló un gobierno comunista dictatorial, lo que llamamos la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso estuvo funcionando y calentándole la cabeza a todo el mundo y regando el comunismo y el socialismo por todo el planeta hasta que ellos mismos se dieron cuenta que eso no servía y sin disparar un tiro disolvieron la URSS. Al disolverse la URSS se desató una especie de resurgimiento del capitalismo y le pusieron el capitalismo neoliberal, ¿verdad? O capitalismo salvaje, porque entonces ahorita se vieron sin freno, decir, mira, es que ellos se dan cuenta que aquello no sirvió, bueno, ahorita vamos a soltar la cuestión liberal a full chola y por ahí viene la cuestión de vamos a hacernos ricos como sea. El problema que con eso y el crecimiento poblacional en el mundo, o sea, no haber un control natal ni nada por el estilo, y países como China, India, con miles de millones de habitantes, entonces empezó, y progresando en muchos aspectos, empezó a crear otro problema que es lo que llaman el calentamiento global y por el excesivo CO2 en la atmósfera, el efecto invernadero y todas esas cosas. Yo no puedo decir 100% seguro de que todo eso sea cierto. Y en todo caso yo pienso que también los efectos del efecto invernadero
no podrían ser a lo mejor tan negativos como los ponen, porque si hay más calentamiento en la atmósfera, también hay calentamiento del mar, más agua sube la atmósfera y más lluvias, y por eso hemos visto estas lluvias torrenciales en muchos países que han quedado estragos, pero si se canalizaran bien, generarían más agua. Si se logra hacer represas donde hay que hacerlas, se eliminarían las inundaciones y se tendría agua corriente en todas las ciudades, siempre. Lo que pasa es que el problema, como muchas veces lo he dicho y manifestado, en el mundo no hay escasez de agua, eso es falso. El mundo es prácticamente lo que hay escasez de tierra, si vamos al caso, no de agua. Y ese mundo, donde hay agua por todas partes y ahorita parece que hay más, lo que está es que no está bien organizado. Y entonces por eso que no hay agua en las grandes ciudades. Y vamos a las grandes ciudades. En la otra tontería, las ciudades inteligentes, que ellos mismas producen su propia energía, y grandes ciudades con enormes rascacielos, forrados de vidrios y paneles solares que producirán su propia energía. Bueno, señores, vamos a empezar por una cosa. Esas grandes ciudades gigantescas, de algunas con 30 millones de habitantes o más, no son ni serán nunca ecológicas, y son de hecho una inmensa cárcel donde la gente vive de manera nada feliz. Entonces, lo primero que hay que hablar es que eso tiene que algún día desaparecer. O sea, no debe haber esas inmensas ciudades que generan inmensas cantidades de contaminantes que van muchas veces al mar. Digan ellos lo contrario, porque eso es falso. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo logramos eso? Disminuyendo la tasa de mortalidad, no creando una enfermedad que luego mate a la mitad de la población ni nada por el estilo. Porque si bien yo no estoy diciendo con eso que esta pandemia sea producto de algo deliberado, pero vamos al caso, podría suceder que le dé buenas ideas a alguien o que haya sucedido, quién sabe. Entonces, el asunto es que hay una manera de que progresivamente vayamos disminuyendo la cantidad de personas, y simultáneamente hay que resolver otro problema, que es que educarlas para que puedan tener un buen nivel de vida. Aquí hay otro problema, ya lo dijo una vez un ministro chino, imagínense, decía que China, en el mejor de los casos, con un crecimiento económico bestial, tardaría muchísimos años para que los ciudadanos de China vivieran como al nivel de América Latina. Y le estoy recordando que América Latina tiene un 34% de personas en la pobreza. O sea, en el 2050 los chinos aspirarían a tener el 34% de gente en la pobreza nada más, dicho por él mismo. Quiere decir que los otros aumentarían sus niveles de consumo, con lo cual se fabricarían más cosas, se consumirían más materiales y más energía, y se lanzaría más CO2 al espacio. O sea que por ahí no van los tiros. No se puede seguir con esta cantidad de población y aumentar los niveles de vida de la gente. Entonces, no es casual que hayan dejado que África y ciertos países a los cuales a ellos no les interesa, porque son en cierta manera racistas, que se mueran de hambre, que se mueran de enfermedades y que la pasen muy mal. Entonces, porque vamos a estar claros, los gobiernos de los países del primer mundo saben muy bien todo lo que está pasando, y son ellos los causantes. Entonces, de lo que se trata es que esa cuestión de ecologismo y planeta verde, y ahorita en Alemania van a ganar los verdes, por cierto, y verán que no va a cambiar mucho las cosas en Alemania, y posiblemente lo que cambien es en que disminuya su nivel de vida y empiezan a tener problemas económicos y políticos. Pero bueno, el caso es que, vuelvo y repito, toda esa cuento de la tecnología, de la inteligencia artificial, nos está llevando a abrir una caja de Pandora que después va a ser imposible de cerrar. Porque cuando los países, que cada día son más, que tienen esas dictaduras, que yo digo ya que son irreversibles, y contando con una tecnología de control social como la que la cuenta China ya hace tiempo, con la que cuenta Rusia,
con la que cuenta Inglaterra, con la que cuenta Australia y bueno, ya muchos países, Francia. Entonces, ya esos gobiernos ahí como están, ya se van a quedar para siempre. Unos disfrazados de democracia que no lo son y los otros, bueno, abiertamente como una dictadura. Entonces, lo que me estoy refiriendo es que teníamos que, cada uno de nosotros, para hacer algo en contra de todo esto, lo mejor que podemos hacer es informarnos, ¿verdad? Empezar a leer cosas interesantes, buscar buenos videos donde aclaren estas cosas y entonces poner los pies en la tierra. Porque yo pienso que el vehículo del futuro sí va a ser un coche eléctrico, es verdad, pero mucho más pequeño, ¿verdad? Un coche que pese a lo mejor 500 kilos, que tenga un motor de 30 caballos, ¿verdad? Con unas baterías recargables, pero que además se puedan extraer rápidamente y uno llegue a uno que sería la especie de bomba de gasolina, quita sus dos baterías, las saca ahí como si fueran dos maletines y mete las otras que ya están recargadas, que las sacó de un dosificador, uno metió unas monedas o pagó con la tarjeta y sacó las dos nuevas baterías descargadas y metió, y antes de sacarlas tiene que haber metido las suyas, por supuesto. Es un mecanismo que no tiene ninguna ciencia. Entonces pones las nuevas baterías en tu coche pequeño eléctrico y te vas con tu cosa. Segundo, esos coches no van a ser para todos los ciudadanos. O sea, no todo el mundo va a tener un coche. Eso pues tiene que reglamentarse que deberían de tener el coche los que realmente lo necesiten. Y promover los transportes públicos. Ese sí es el verdadero futuro. No los Tesla, esos de 2,5 toneladas, ni los Ford, ni los Audi. Hay un Audi que tiene 300 y pico caballos el motor. O sea, ¿qué ecológico puede ser un vehículo que tiene 300 caballos? Por favor. La otra cosa es que ese vehículo pequeño, tecnológicamente más sencillo, para que no pase todo lo que dije anteriormente, puede ser muy sencillo. Y entonces tú lo pones en un garaje en tu casa cuando llegas, que ese garaje lo compraste a la misma fábrica del vehículo y es un garaje que tiene tú metes el vehículo allá y arriba tiene unas paneles solares, o sea, el techo del garaje con paneles solares y ya está. O sea, se carga ahí. Entonces, tú dices, pero ¿cómo hago con la noche? No, es que los paneles solares están cargando las baterías, unas baterías que están ahí que no van a ser de litio durante el día. Y en la noche llegas tú y conectas las baterías de tu carro a ese cargador que tiene las baterías estándar. Pero eso es por decir algo. El asunto es que la tecnología existe y la tenemos que usar racionalmente y de una forma ecológica de verdad. No engañar a la población, no seguir con ese cuento, complicando las cosas y contaminando más. De eso es que trata este video, eso es lo único que quiero decirle. No se quedan todos esos cuentos, los están engañando, nos están engañando, ¿verdad? Y hay manera de resolver el problema de la contaminación ambiental, pero no es lo que ellos están haciendo. No es por ahí que van las cosas. Ok, me despido y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video y me envíen sus comentarios.